sentarse un ratito y al terminar la semana, es un buen día hoy sábado, de hecho algunas personas todavía trabajan ahorita en la mañana, eh, sentarse a hacer la reflexión. ¿Voy en buen camino? ¿No voy en buen camino? ¿Cuál va a ser el cambio que debo de hacer? ¿Cuáles son las tuercas y los tornillos que debo de apretar? ¿Cuáles son las pautas que debo yo de seguir a efecto de estar acercándome cada día más y más a mis metas? Y por supuesto que al llegar el domingo, que es otro gran día porque inicia la semana, pues podemos también pensar en establecer nuestras metas del día al día. Y ese es precisamente el fin de este programa, Despertares, porque la idea es que podamos despertar no solamente al día, ahorita en la mañana, a las 8 de la mañana, sino que podamos también despertar a lo que es nuestra vida realmente. Y despertar a la vida conlleva una responsabilidad y por lo tanto conlleva planear esas metas. Pues su amigo el arquitecto Aldo Prieto aquí, madrugando como siempre y dándoles la más cordial bienvenida, dándoles las gracias a Toño que está en controles, que él madruga, llega, se callan de la cama antes que yo. Yo no sé a qué hora llega Toño aquí, no sé si por ahí tengo un sleeping abajo de la recepción, pero yo desde que llevo, por muy temprano que llegue, diario lo encuentro a Toño y eso me da a mí muchísimo gusto. Fíjense que ahorita el día es maravilloso porque pues realmente yo siempre le tomo tiempo al tiempo y digo, cuando menos en Guadalajara, cualquier distancia, cuando menos requiere de 30 minutos para llegar y ser puntual. Pues fíjense que yo en lo que normalmente hago media hora para llegar aquí a la estación de Radio Mujer, normalmente los sábados hago alrededor de 10 a 12 minutos y eso a mí me encanta. Y como les decía yo hace unos días, me doy cuenta a estas horas de que la ciudad es hermosa, los feos somos nosotros los habitantes de la ciudad. Pues bueno, les voy a dar los teléfonos en cabina para que me llamen. Quienes apenas están despertando no me van a hacer mucho caso, apenas van a irse preparándose a preparar su café, pero para que se puedan comunicar con nosotros, nos digan sus inquietudes, nos hagan preguntas. El tema de hoy va a ser increíble y a ver si no me meto en camisa de 11 varas precisamente por el tema, pero es muy importante que sí lo toque. A ver, los teléfonos en cabina, 31 22 11 90 y 36 47 18 83, los repito, 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Y recuerden también que pueden mandarnos un mensaje por WhatsApp, que son estas herramientas fabulosas, esta aplicación del celular, que la verdad es que ha venido a revolucionar la comunicación. Mándenos ese mensaje a través del 333-822-3208. 333-822-3208 y si quieren ya déjenlo registrado ahí como Radio Mujer porque a través de ese celular, a través de esos mensajes de WhatsApp se pueden ustedes comunicar no solamente con su servidor sino con todos los programas que tiene esta fabulosa estación que está dedicada sí, principalmente a la mujer, pero no quiere decir por eso que nosotros los señores no podamos escucharla. Entonces, ya estamos haciendo nuestra reflexión de la semana y hay algo muy importante. Muchas personas cuando hacemos la reflexión de la semana, siempre incluimos, o no, bueno, y algunos sí y algunos no, pero muchos incluimos una parte espiritual. Decimos, bueno, esta semana logré crecer espiritualmente. Espiritualmente tuve un acercamiento con mi esencia, o no tuve ese acercamiento. Y como les digo, peor todavía hay gente que dentro de esos planes de la semana, dentro de esos propósitos, se olvida totalmente de lo que es la espiritualidad. Y eso créanme que es un grave error. Pues fíjense que el tema de hoy les va a encantar porque tiene que ver con el coaching espiritual. Como subtema le puse cómo crecer espiritualmente de forma consciente, o sea, de forma planeada. Es muy común y lo decimos por ahí, que los golpes de la vida nos hacen crecer, pero no solamente nos hacen madurar, nos hacen crecer espiritualmente. Cuando nos enfrentamos a una situación dolorosa, esta de alguna u otra manera nos obliga a crecer. Y mi invitación como coach es de que no sea así. La idea principal es prepararnos antes de las situaciones dolorosas, antes de las situaciones que nos hagan crecer espiritualmente, como pudiera ser quizá la muerte de un ser querido. En ocasiones no estamos listos y cuando se va a ese ser querido pasamos un duelo largo
en lo que asimilamos la situación, en lo que podemos llegar a conciliarnos con la idea de que ya no lo vamos a ver más. Pero si nosotros logramos tener un crecimiento espiritual antes de forma planeada, de forma consciente, cuando llegan esos momentos que se pueden considerar como crisis, cuando llegan esos momentos podemos perfectamente no solo digerirlos y enfrentarlos de una manera saludable. En ocasiones podemos hasta abrazar la experiencia. Y esto, a su vez, nos permite crecer todavía un poco más. Es muy diferente cuando tú escuchas a una persona, y sigo con el ejemplo de que parte un ser querido, o a lo mejor que pierdes, te corren del trabajo, ¿no? Que es otra situación que a veces consideramos traumática. Es muy diferente cuando no estamos preparados para ello y nos cae así como cubetazo de agua fría, que cuando sí estamos preparados. Y no digo que estemos pensando en qué va a suceder, pero con este crecimiento espiritual que vamos logrando de forma planeada, podemos enfrentarnos a este tipo de cuestiones y decir, es una experiencia bienvenida, posiblemente me ayude a crecer, lo voy a tomar como un reto y en lugar de sufrir la experiencia, podamos nosotros crecer todavía más con ella y el periodo de duelo se reduce. Recuerden que siempre va a existir, y es hasta saludable, nos lo decía Elizabeth Kubler, ¿no? Que hablaba de una de las grandes expertas de la tanatología, que ese periodo de duelo es necesario, pero el duelo puede ser un día o pueden ser un año y en ocasiones hasta más. La cuestión es si tú te preparas con un crecimiento espiritual, no pensando en las desgracias, eso es muy importante, no pensar en las desgracias, pero si tú te preparas, verás que poco a poco empiezas a ver estas experiencias como oportunidades, más que como situaciones en las cuales te quieras enroscar, no salir de tu casa, meterte en la depresión y vas a perder tiempo valioso, como habíamos hablado antes, en la consecución de metas que te permiten trascender. Debo de ser claro, antes de irnos al corte, de decir que espiritualidad no es lo mismo que religión. Y esto debe de quedar muy, muy claro. Las religiones, que viene de la palabra religare, te permiten reunirte con la esencia, con la fuente donde tú vienes. Y esto es una cuestión muy, muy personal. En coaching sí hablamos de espiritualidad independientemente de la religión que tú profeses. Puede ser católico, puede ser budista, puede ser lo que tú gustes, pero todos conllevan una cierta espiritualidad. Y quizás más importante, aún quienes no profesan religión alguna, pueden desarrollar perfectamente bien esta parte espiritual de su ser. Entonces no se vayan. Acompáñanos, regresamos en un momento. Esto es Radio Mujer 1040 de AM. Regresamos, ya estamos aquí de nuevo en tu programa Despertares, donde te ayudamos a convertir tus sueños en metas y tus metas en realidades. Les voy a repetir los teléfonos en cabina para que se puedan comunicar con nosotros, que ya empezaron a hacerlo. La señora Gómez por aquí me está jalando las orejas. Acepto el jalón radiofónico. Me dice que me había dejado sus datos para que me comunicara con ella y que no lo había hecho. Acepto el regaño. No lo recuerdo, señora Gómez, pero con mucho gusto yo le llamo saliendo aquí del estudio. Y por acá también nos están ya mandando mensajes en WhatsApp, lo cual agradezco. Entonces, teléfonos en cabina para que nos llamen 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O por WhatsApp, mándenos un mensaje a través del 333 822 3208. Entonces, regresando al tema, estábamos hablando del coaching espiritual y por qué es importante. Fíjense que nosotros podemos pensar e intuir por qué es importante tener un desarrollo espiritual. Platicábamos un poquito antes de esto, antes de salir al corte, pero fíjense que no solamente de una forma filosófica o intuitiva es importante tener un desarrollo espiritual. Me di a la tarea, preparando precisamente el programa, a buscar estudios científicos que relacionaran este crecimiento espiritual o esta espiritualidad del ser humano con diferentes factores. Y encontré varios estudios que relacionan la espiritualidad con la salud. Y esto, simple y sencillamente el puro beneficio de tener una vida de calidad por no estar enfermos, ya creo yo que empieza a darnos un valor intrínseco a la espiritualidad.
Existe un estudio que se hizo en el 99 donde integran la espiritualidad en los procesos de sanación de las personas y son personas que sanan más rápido. Hay otro estudio que sale en el 2000 donde también se buscan la cantidad de enfermos que hay que son espirituales o tienen un crecimiento espiritual contra aquellos que no lo tienen. Y existe una gran diferencia y una marcada diferencia en favor de quienes sí tienen este desarrollo espiritual. Luego también hay otros estudios que también relacionan la espiritualidad con la salud no solamente física, sino la salud mental. Las personas que tienen un crecimiento espiritual son personas que tienen, por lo tanto, una salud mental mejor, mayor o superior, como gusten ustedes decirle, ¿no? También hablábamos de que hay otro tipo de beneficio y me llama muchísimo la atención. Existe ya ahora, han oído hablar por ahí en algunos términos económicos que hablan de que un país tiene un Producto Interno Bruto. Bueno, es la cantidad de bienes que produce un país, pero resulta de que ahora muchos países empiezan a manejar un índice diferente, que es la felicidad interna bruta, por decirlo de una manera. Esto quiere decir qué tan feliz es un país. Hay un país que se dedicó muy fuerte a este tipo de cuestiones que está en Asia, que se llama es Bután, donde ellos, más que buscar un Producto Interno Bruto elevado, o sea, una ganancia económica elevada, buscan que todos los habitantes sean felices y por lo tanto manejan un índice de felicidad interna bruta, o sea, qué tan felices pueden ser en este lugar, en este país que se llama Bután. Y hubo un estudio muy interesante que hicieron en Japón, que aquí lo tengo todo esto, lo tengo en acordeón, donde Genbo Dorji maneja este estudio y dice que efectivamente las personas en este país que son más espirituales son precisamente las personas más felices. Y existen muchísimos otros estudios que relacionan la salud y la felicidad con la espiritualidad. Pero ¿qué creen? No solamente ahí termina el beneficio de la espiritualidad, también tiene que ver con las personas exitosas. También existen estudios que nos dicen que las personas exitosas y que son felices con su éxito, también son personas eminentemente espirituales. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú quieres tener una mayor posibilidad o probabilidad de ser exitoso en la vida, debes de convertirte en una persona espiritual. Y hago la acotación de nuevo y la dije antes, pero creo que la voy a repetir 2 o 3 veces durante el programa. La espiritualidad y la religión se parecen, pero no son lo mismo. Puedes ser espiritual a pesar de no tener ninguna religión. Luego otro estudio que también me resultó muy interesante. Todos estos estudios son científicos publicados por revistas científicas reconocidas. Empezaba a mencionar y hace una lista algo grandecita donde nos dice cuáles son los beneficios de las personas espirituales. Bueno, dice que son que tienen gracia, no que sean chistosas, sino es un término distinto, es una persona con gracia, no cómica. Manejan gratitud, optimismo, son vitales, positivas, manejan la compasión, son empatéticas, tienen una alta autoestima, optimistas, tienen un propósito en la vida, manejan un crecimiento personal y son personas conscientes. Creo que ya vendí bastante bien la idea de ser espiritual o de tener un desarrollo espiritual. Y ahora la cuestión es, ¿por dónde vamos nosotros a buscar ese desarrollo espiritual? Vamos a partir de una herramienta que ya he mencionado en ocasiones anteriores que se llama el círculo de la vida. ¿Qué es el círculo de la vida? Bueno, tengo aquí uno. Lo voy a postar para los que me están viendo en YouTube, a lo mejor lo alcanzan a ver, pero si no lo alcanzan a ver, no se preocupen. Miren, aquí lo tienen, este es el círculo de la vida. Es un círculo que está dividido en varios segmentos, como si fueran rebanaditas de pastel. Pero no se preocupen, también lo pueden ver en reingeniería neural. A ver, vamos a ver si se puede hacer un acercamiento. Ok. Por ahí así está. Este es un círculo de la vida. O sea, hay muchísimos y todos son personales. ¿Con qué tiene que ver este círculo de la vida? Bueno, el círculo de la vida nos habla de los diferentes segmentos, ¿sí?, en los cuales me resultan importantes en mi vida. Por eso digo que es muy personal.
A lo mejor para mí la amistad es un segmento muy importante y por lo tanto yo voy a hacer una rebanadita de pastel dentro de ese círculo de la vida. A lo mejor la parte de las relaciones de pareja son muy importantes. A lo mejor la cuestión económica es un área muy importante para mí. A lo mejor el trabajo es el área importante para mí, como independiente de la cuestión económica, porque a lo mejor en el trabajo yo busco una realización y a lo mejor en la parte económica nada más la forma de satisfacer mis necesidades. Entonces todos debemos de tener un círculo de la vida y puede ser una buena tarea que hagan ustedes a lo largo de la semana. Pero por lo pronto, y me he encontrado mucho de esto en la práctica profesional, de que muchas personas empiezan a manejar exclusivamente satisfactores o áreas de su vida muy tangibles, muy monetarizadas, quizás puedo decir muy materiales. Y muchos no ponen en ese círculo de vida la parte espiritual. Y me he encontrado también que el motivo por el cual no ponen esa parte espiritual es debido a que ni siquiera saben cómo podemos nosotros abordar el tema. Y esto es parte de lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta hora. Desarrollar el tema de la espiritualidad. Si ustedes qué piensan que pueden hacer en un momento dado para poder decir, bueno, estoy creciendo espiritualmente. No necesariamente tiene esto que ver con prácticas comunes y corrientes de lo que llamamos espiritualidad. Y así lo digo como entre comillas. Y digo comunes y corrientes porque mucha gente piensa que nada más por el hecho de rezar se está haciendo espiritual. Existen muchísimas otras formas de ser espiritual. Y afortunadamente hoy en nuestra sociedad en general, y de hecho las religiones en particular, que no quiero meterme mucho en ese tema, pero sí las religiones en particular ya están empezando a ver que existen otras formas, como se decía antes, todos los caminos llevan a Roma. Efectivamente hay diferentes maneras de generar este crecimiento espiritual. Para ello, para poder crecer espiritualmente, yo creo que lo más importante es que podamos definir lo que es espiritualidad. Y esto creo yo que va a ser la tarea más importante. ¿Por qué? Porque no es mi definición la que debe de marcar tu conciencia. Tú debes de hacer tu propia definición. Si nos basamos al diccionario, espíritu viene básicamente de latín, spiritus, que significa una especie de aliento, de soplo de vida. Este aliento, soplo de vida, es precisamente una energía, un aire que nos da precisamente vida. Por otro lado, y para entender un poquito más este concepto, tenemos la perspectiva de que generalmente dividimos la parte material de la parte espiritual. Y entonces aquí podemos tener conclusiones muy, pero muy interesantes. Número uno, vamos a concluir que todos, al estar vivos, tenemos un aspecto espiritual, sin excepción. Y número dos, podemos entenderlo como aquellas cosas que no son materiales. Y entonces podemos llegar a entender el concepto de una forma global. Y esto sería algo así como hablar de las partes intrínsecas, pero intangibles del ser humano. O sea, cosas que yo no puedo tocar. Si yo hablo de dinero, o sea, yo puedo tocar el dinero. Pero cuando yo hablo de trascendencia, o sea, cómo yo como ser humano voy a trascender, ahí es donde se encuentra precisamente la parte espiritual general y global a la que me refiero. Debemos de tomar en cuenta también que cuando hablamos de espíritu hablamos muchas veces y lo relacionamos con alma. Y esto también nos habla precisamente de cuando decimos el alma de un objeto, el espíritu o la esencia de un objeto o de una cosa, viene siendo el destilado. O sea, cuando tú quitas todo lo demás, cuando nada más queda tu mera esencia, esa también es la parte espiritual. ¿Sí? Vamos a seguir ampliando con la definición de espíritu porque creo yo que esto es muy importante. No se vayan, regresen con nosotros en un ratito después de este corte comercial. Están ustedes en su programa Despertares, en el 1040 de AM Radio Mujer. Regresamos aquí a su programa Despertares, donde te ayudamos a convertir tus sueños en metas
y tus metas en realidades. Bueno, estábamos hablando de la definición de la espiritualidad. Vamos a hacer un pequeño resumen. Viene del latín spiritus, que significa soplo de vida. Se relaciona con el alma. Ambas cosas nos hablan de la esencia de una persona o de la esencia de cualquier objeto o de cualquier animalito. El alma de algo. Acuérdense que hay un anuncio por ahí que decía unas llantas con alma de acero. La parte central, el meollo, era el acero. Pues bien, ese es tu espíritu, tu esencia. Y precisamente se relaciona muchísimo con esa parte intangible que no siendo material, pero esa parte intangible que eres realmente tú. Esa es tu esencia, ese es tu espíritu. Y desarrollarlo es muy importante, como platicábamos en segmentos anteriores, diciendo precisamente que esto nos ayuda. Al desarrollar esa esencia, nos ayuda a enfrentarnos a problemas que podemos considerar traumáticos desde la perspectiva espiritual, como pérdidas, como shocks, como ciertas circunstancias a las cuales normalmente no estamos preparados para enfrentarnos. Ahora es muy importante que esta definición tú la tomes como guía, no la tomes como literal. ¿Por qué? Porque recuerda que en el coaching, el coach no te da ninguna respuesta. El coach te acompaña y te ayuda a encontrar tu propia respuesta. Esto es muy importante. No es muy diferente asistir a una sesión de coaching que asistir a una sesión de consultoría. El consultor ya pasó por ahí. Cuando tú vas, por ejemplo, con un sacerdote, posiblemente, el sacerdote sí te transmite su experiencia. El coach no lo hace. El coach más bien lo que hace es guiarte y ayudarte para que tú encuentres tu propia respuesta, tus propias definiciones. Y en este caso, al tú poder definir lo que es la espiritualidad, poderlo integrar dentro de tu círculo de la vida, que hablábamos también de él hace un momento, a efecto de que sea un área que tú desarrolles conscientemente como una meta. O sea, la idea efectivamente es que tú puedas crecer en todos los ámbitos de tu vida. Pero sí es muy importante la parte espiritual, por lo que comentábamos, que se relaciona con la salud, con la felicidad y hasta con el éxito. Hay unas palabras que vale la pena mencionar porque precisamente estas también nos van a hacer entender el concepto de espiritualidad y se relacionan muchísimo. Uno es trascendencia. Una persona espiritual sí busca de forma consciente la trascendencia. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que tú en los quehaceres que haces durante el día o durante tu vida, no solamente estás tratando de resolver el problema de momento, sino estás tratando de dejar huella. Cuando tú estás involucrado en un proyecto y tu proyecto es pequeño, vamos a decir, a lo mejor resolver nada más una situación momentánea, es difícil que eso te lleve a la trascendencia, pero cuando tu proyecto es grande, cuando involucras a otras personas, esto te puede llevar a la trascendencia. Tu forma de vida puede ser trascendencia y dejar huella en tus seres queridos. Otra palabra importante es la significancia. O sea, tu vida tiene que tener un significado, un sentido. Y eso es muy importante. Puedes manejarlos como cosas paralelas, significado y sentido. Una vida sin sentido difícilmente llega a la trascendencia, difícilmente deja un legado. Puedes también a través del desarrollo espiritual encontrar el significado, darle un porqué a las cosas. Aquí estaríamos hablando de una misión de vida. Cuando tú involucras en todo tu quehacer tu misión de vida, fíjate que las cosas se empiezan a dar de una forma más fácil y aún las cosas difíciles las ves como que si no hay ningún problema, o sea, siendo difícil, pero yo queriéndolo y estando dispuesto a todo por obtener ese beneficio, entonces yo voy directamente por ello. Y también es muy importante otro concepto dentro de esta parte espiritual que es la conciencia. La conciencia definitivamente nos permite a nosotros hacer las cosas estando presentes y en el momento. La espiritualidad involucra mucho esta parte consciente, o sea, no hacer las cosas, como diríamos aquí, al garete, al ahí se va, sino hacerlas porque sabemos que ya estamos conectados con este principio espiritual. Están llegando varios mensajes y varias llamadas y me da muchísimo gusto. Antes de irnos, tenemos bastante tiempo, pero de todas maneras quiero darle salida a Rosy. Nos está mandando
felicitar. Le agradezco mucho que esté en contacto. También está llamándonos Juan Torres, que nos pide que lo saludemos. Con mucho gusto, Juan. Francisco Ruiz, también a quien conozco muy bien, Francisco Ruiz, el maestro Francesco. Lo mando a saludar también con muchísimo gusto. Y déjame ver, acá están llegando otros. Es Rosy, Juan Torres, acá tenemos otro. Nos están felicitando por el programa. Rosario Pelayo, que le encanta el programa. Muchísimas gracias. También me están diciendo por acá que muy agradecidos por escucharnos y por el tema del coaching espiritual. Y me están preguntando que dónde se puede escuchar de nuevo los programas anteriores. Estos sé que están en la página de Radio Mujer, El Sexto Sentido, en YouTube. Ahí los pueden ver, de hecho, la transmisión en vivo aquí para que me conozcan en cámaras. Y eso, pues bueno, igual pueden ponerle cara a la voz que está hablando. Eso es bueno, creo yo. Así a lo mejor me imaginan, no sé, como muy alto, pues no estoy muy alto. Me imaginan como gordito, poquito, pero no tanto. No sé cómo me imaginen, pero bueno, ahí en YouTube me pueden ver perfectamente bien. Y continuamos con el tema. Entonces estamos hablando de que dentro del círculo de la vida debemos nosotros de integrar este aspecto espiritual. Y ya sabiendo por definición propia, o sea, la definición que tú le vas a dar al término de espiritualidad, ya sabes exactamente qué es lo que tú vas a empezar a buscar a efecto de desarrollarlo. Desde la perspectiva que yo te di, que te puede servir como ejemplo, básicamente para mí sería desarrollar mi esencia. O sea, ¿quién soy yo en esencia? ¿Quién soy yo quitando yo a lo mejor mi educación, mi origen, mi familia? ¿Qué es lo que queda cuando empiezo así como si fuera una cebolla a quitar todas las capas de la cebolla, o como si fuera un cacahuatito de esos japoneses? Cuando yo le quito la cascarita, ¿qué es lo que queda allá adentro? Esa es mi esencia. Y esa esencia es precisamente la que yo voy a procurar desarrollar. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando me encuentre yo satisfecho con esa esencia. Cuando hacemos este tipo de análisis, me puedo dar cuenta que a lo mejor soy una persona vengativa. O sea, en esencia, sí, tal cual lo oyen, que soy horrible. Puedo darme cuenta que soy una persona vengativa, o una persona rencorosa, o una persona envidiosa. Puede suceder, ¿ok? Y la idea aquí es empezar a trabajarlo a efecto de que pueda yo quitarlo de mi esencia si es que yo no lo quiero. Les voy a dar un ejemplo que me viene a la mente ahorita con la película, ¿se recuerdan la película del Conde de Montecristo? Bien, el Conde de Montecristo, el personaje principal, es víctima de una confabulación, de una traición, y lo mandan a una prisión. El conde después toma el personaje del Conde de Montecristo, pero cuando no es nadie, lo que lo ayuda a sobrevivir es la sed de venganza. Yo no digo que la venganza sea buena, pero para este personaje la sed de venganza fue su impulso que le permite sobrevivir, vivir y trascender el problema para salir de esa mazmorra, de esa cárcel que supuestamente era infranqueable, que nadie podía salir. Pues él lo logra hacer. Ya en el trama de la película o de la novela, sea como lo hayan entrado en contacto ustedes con ella, ya después empieza a trascender ese odio a través del amor, que es un elemento muy importante cuando buscamos nuestra esencia. Pero la cuestión está que en un momento dado a él, esa sed de venganza le fue útil. Ojo, no estoy diciendo que ser vengativo sea bueno, pero si te es útil, es congruente con el resto de tu círculo de la vida, puedes integrarlo de momento y a lo mejor hasta hacerlo de una forma consciente, permitirlo ser para después eliminarlo. Estamos tratando aquí de ser muy, muy prácticos, ¿ok? Porque en ocasiones podemos servirnos de este tipo de sentimientos que se meten en tu esencia para lograr ciertas otras cosas. Y aquí, vuelvo a insistir, lo padre de la novela es que después lo empieza a trascender a través del amor, y eso puede ser algo en lo que tú te enganches cuando tú manejas precisamente tu esencia. Entonces, estamos hablando de que
Si no te gusta algo que tú encuentras en tu esencia, algo que sale automático, sí existen posibilidades de cambiarlo, porque precisamente de eso se trata cuando tú hablas de la espiritualidad desde la perspectiva del coaching. No es válido ni es sano decir yo soy envidioso y ya soy así y todo el mundo se aguanta. Realmente el sufrimiento lo vas a tener tú, y aquí entramos en cuestiones morales que son muy importantes, ¿eh? Y yo creo que esto lo vamos a estarlo desarrollando un poquito más en el siguiente segmento, pero no pierdas de vista que es muy importante la moralidad dentro de la espiritualidad, porque cuando no nos sentimos con una justificación moral para desarrollarnos en otras áreas de nuestra vida, resulta que nos empezamos a boicotear automáticamente porque no nos damos ese derecho. Nos vamos a un pequeño corte y vamos a regresar al último segmento. No se vayan estos despertares hablando del coaching espiritual. Regresamos aquí con el tema coaching espiritual. Su amigo Aldo Prieto está precisamente tocando este tema. Estamos tocando este tema y ahorita parece que ya despertaron. Ya entran las llamadas y están mandando un montón de mensajes WhatsApp. Me encanta. Aquí nos está diciendo Marcela Martínez que dónde puede tomar cursos de espiritualidad. Bueno, la espiritualidad como en sí, si tú quieres tomar un curso que hable de espiritualidad, mas no sea religioso, hay un enfoque humanista de la espiritualidad. Cursos en sí no los conozco. En lo particular, nosotros en la consulta te ayudamos a enfocarte o a guiar tu espiritualidad ya como una cuestión de oficina, de coaching. Pero a lo mejor puedes buscar libros. Fíjate, hay bastantes libros. Abraham Maslow hablaba mucho de este tema. Ken Wilber habla de este tema. Existen muchos temas dentro de la línea humanista. Yo creo que por ahí puedes encontrar algunos libros muy interesantes, Marcela. O igual puedes acudir en un momento dado a una sesión o varias sesiones de coaching que te van a ayudar a establecer tu propia espiritualidad. Vamos también acá en WhatsApp, nos llegan bastantes mensajes. Me dice Aldo, buenos días, me encanta tu programa, muchas gracias. Es terminación de teléfono 7159. Ahorita les contesto personalmente los mensajes. Buen día, me gusta mucho su programa nuevamente, del teléfono terminación 6672. Muchísimas gracias. Por acá me están diciendo también que para mí una persona espiritual es aquella que ve las cosas como las ve Dios y piensa como Él, sea cual sea el concepto que tenga de Él. Y partiendo de eso desarrolla toda su vida y su manera de obrar. Pero como él, una persona espiritual debemos conocerlo, saber cómo es, cómo piensa, cómo actúa, qué le gusta, qué no le gusta. Y la única fuente fidedigna para saber esto es la Biblia. Ahí estamos entrando en religión. Sí, efectivamente, la Biblia es una pauta para desarrollar nuestra propia espiritualidad. Pero curiosamente, cuando nosotros leemos la Biblia, y así la lean 100 personas, van a llegar a 100 interpretaciones distintas. La esencia ahí está, y eso es lo que yo siempre invito. Yo soy católico, pero en otras religiones siempre invito a buscar realmente la esencia de las religiones. Y en esa esencia, las religiones hablan el mismo lenguaje. En este caso no estamos hablando tanto de la religión en sí, estamos hablando de la espiritualidad. Porque una persona efectivamente puede ser espiritual a pesar de no tener religión alguna. Y esto es mejor que tener personas cero religión, cero espiritualidad, porque entonces empezamos a caer un poquitín en aquello de que cada quien jala para su lado y ni siquiera existe un bien común. Por eso es de que es tan, pero tan importante manejar la espiritual. Esto nos lo dice Marta González. Y aquí lo comenta que Alicia Soltero va a tener un curso, muy, muy querida doctora Alicia Soltero, que nos decimos primos, pero no somos primos. Nuestro segundo apellido es el mismo, es Mesa. Va a tener un curso descubriendo tu espiritualidad. Igual estar al pendiente de este curso que va a tener Alicia Soltero, precisamente para que puedan acudir. Nos preguntaban hace un rato sobre el tema. Luego aquí Fabi Mederos dice que es la primera vez que escucha acerca del coaching espiritual y que está encantada, pues son conceptos que los damos por asimilados. Y la verdad es que, como dice ella, a veces no los comprendemos o los confundimos con preceptos y códigos religiosos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fabi. Y luego acá de nuevo me dicen que no me encuentran en Facebook, que cómo se deletrea la página.
Es reingeniería neural. O sea, es combinar tres palabras. Primero es de volver a, y luego ingeniería, pues de ingeniero, de ingeniería, y luego neural. Ahí me pueden encontrar con mucho gusto. Ahí nos hacemos amigos y podemos intercambiar opiniones. Para resumir y despedir el programa, todavía tenemos un poquitín de tiempo. Acuérdense que aquí el tiempo va volando. Debemos de tener un círculo de la vida. Este círculo de la vida debe tener siempre un aspecto espiritual. Y no se preocupen si no alcanzaron a ver la imagen hace un momento. Se pueden conectar precisamente a través de Facebook en Reingeniería Neural y ahí van a ver que subí un círculo de la vida. Es solamente un ejemplo. Ahí había, si mal no recuerdo, 10 secciones del círculo. Puede haber 12, puede haber 15. Y a su vez cada sección subdividida como hacer como otro pastelito en cada una de ellas y subdividirlo en otras áreas, porque cada persona tiene metas y valores y inquietudes distintas, ¿no? La relación entre el éxito y la espiritualidad debe de ser congruente. Cuando nosotros pensamos que tener éxito, tener a lo mejor éxito económico, está en contra de la espiritualidad, nosotros tendemos a boicotearnos. Entonces, a efecto de podernos desarrollar en todas las áreas de ese círculo de la vida, es muy importante tener ese aspecto espiritual, pero ese aspecto espiritual congruente con todo lo demás que involucra el círculo de la vida. La pregunta es, ¿se puede desarrollar? Definitivamente la espiritualidad sí se puede desarrollar. Desde la perspectiva humanista, que nos dice que la espiritualidad es intrínseca al hombre, vamos a decir, una persona que no ha tenido contacto con nadie más, o a lo mejor con ninguna religión, con ninguna secta, con nadie más en toda su vida, a lo mejor una isla, sigue desarrollando aspectos espirituales. Por lo tanto, existen dos formas de desarrollo. La normal es una forma pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Yo crezco espiritualmente conforme me enfrento a los problemas de la vida. O sea, a través de golpes y darme frentazos, como se dice ahí, contra la pared, es como yo desarrollo esta espiritualidad. Y existe dos formas de desarrollo activo, que es el que invito a que hagan. Uno es pensando y estableciendo juicios funcionales, que es más o menos lo que he venido desarrollando a lo largo del programa. O sea, empezar a pensar y buscar la forma en que mi espiritualidad sea congruente con el resto de mi vida y entonces se haga un sistema funcional, o sea, un sistema que me permita crecer, donde las otras áreas del círculo de la vida me suban espiritualmente y el aspecto espiritual me suba en todas las demás áreas de la vida. Aquí la idea es, y muy importante, que son conceptos que yo genero y que se hacen intrínsecos a mi forma de ser, por lo tanto se convierten en esa esencia espiritual. Y existe otra que es muy importante, que por supuesto va a ser tema de otro programa, es cómo desarrollar nuestra espiritualidad sin pensar. Se oye raro, pero efectivamente es la forma quizás que los grandes pensadores o los grandes meditadores o los grandes ascetas han utilizado a efecto de desarrollar esas espiritualidades. No pensar en absoluto, no establecer juicios, no establecer criterios, no etiquetar absolutamente nada de lo que hacemos, solamente verlo como si fuéramos espectadores en la vida. De hecho, ni siquiera nuestros pensamientos etiquetarlos como propios. Y les digo, es un tema bastante complejo que vamos a desarrollar en otro programa, porque sí es muy importante que lo podamos tomar en cuenta, y nos permite además desarrollarnos como seres humanos de forma integral. Es muy importante, amigos, tomar en cuenta, es muy importante tomar en cuenta que somos eminentemente espirituales, independientemente de cualquier credo o de cualquier religión. Si no tomamos en cuenta ese aspecto y lo dejamos por visto, como nos decía nuestra amiga Fabi, lo dejamos por visto, vamos a darnos cuenta de que esas verdades no analizadas, son verdades para nosotros, no analizadas, pueden interferir con nuestro desarrollo. Lo ideal es analizarlos. Si lo hacen desde la perspectiva de la religión, perfecto. No estoy, por supuesto, diciendo que renieguen quienes son realmente fervientes creyentes de la religión. No.
es un buen punto de partida y podemos analizarlo desde ahí y realmente hacerlo propio. Hay una anécdota, bueno, un cuento más bien dicho, muy interesante, y creo que se los voy a compartir. Se hablaba de una señora que se decía que estaba loca, pero al mismo tiempo era una persona muy buena y todo el mundo la quería porque era muy caritativa y ayudaba a todo el mundo. Pero decían que estaba loca porque era común verla recorrer el pueblo donde vivía ella con una jarra de agua y una antorcha encendida, independientemente de la hora del día. Ella caminaba por el pueblo con su jarra de agua, un jarrón de agua y una antorcha encendida, y pues decían, la señora esta está loca. Hasta que por ahí alguien se atrevió a preguntarle, ¿por qué llevas tú esta jarra de agua y esta antorcha encendida a todos los lugares donde tú vas? Y dijo, es fácil, estoy en búsqueda del cielo para incendiarlo, y estoy en búsqueda del infierno para apagar sus llamas con esta agua, porque mi idea es que el hombre debe de hacer el bien por hacer el bien y no porque vaya a recibir un premio o porque vaya a recibir un castigo. Precisamente esa es la parte interesante del desarrollo espiritual y en muchas ocasiones también de la religión. La idea es de que nosotros debemos de obrar en consecuencia, haciendo lo mejor que podamos hacer de nuestra vida, no porque nos vayan a castigar o porque nos vayan a premiar. La idea precisamente es hacerlo por el puro hecho. O sea, el premio está en hacerlo. El premio está en poder compartir, ayudar, trascender, todo lo que hemos mencionado, nada más porque sí. Teniendo esta anécdota que a mí se me hace muy bonita, creo yo que podemos entender un poquito más de qué se trata este desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual tiene que ver con todos estos puntos y tiene que ver con la manera de ser mejores personas, tiene que ver con la manera de poder trascender. Cuando tú ya lo integraste a tu esencia, vas a notar cambios en tu vida, vas a notar cambios en tu familia, vas a notar que ves al mundo diferente y el mundo te ve de una forma diferente a ti. El programa llega a su fin. Su amigo, el arquitecto Aldo Prieto, su coach de cabecera, les desea un magnífico fin de semana y recuerden, hay que planear qué vamos a hacer la siguiente semana para acercarnos más a nuestras metas. Nuevamente, les agradezco su presencia. Su programa Despertares.